¿Quién iba a imaginarse que detrás de un pulcro bigote, un refinado traje y un elegante bombín, a sus 65 años de edad, bajo la apariencia de un abuelito inocente, iba a esconderse uno de los mayores asesinos en serie de la historia? Hola, estás en Relatos del Mal y hoy os voy a contar la historia del asesino en serie Albert Fish. Hamilton Howard Fish, conocido como el Hombre Gris, nació en 1870 en la capital de Estados Unidos de Washington. Nació en una familia azotada por el maltrato y las desgracias. Perdió a su padre a los 5 años y poco después murió uno de sus 3 hermanos. Su madre, Ellen Fish, víctima del dolor, se refugió en el alcohol y viendo que no podía criar a los hijos que le quedaban, los entregó en un orfanato. Apenas tenía 5 años cuando entró en el orfanato. Ahí es cuando mostró sus primeras tendencias masoquistas. Tenía tendencia a autoinfligirse dolor. Su mayor placer era sentir dolor. Se lastimaba de diferentes maneras, pero también golpeaba a sus compañeros, buscando que le devolvieran el golpe. Según lo que relataban los informes, tenía una enorme curiosidad por mirar en los periódicos las noticias policiales, sobre todo si eran de historias de criminales. 4 años después, a la edad de 9 años, volvió con su madre, pero aquel tiempo en el orfanato no fue más que una etapa de descubrimiento y exploración de sus más oscuros deseos. Comenzó a convertirse en un adolescente incontrolable. Bebía su propia orina y la de los otros. También comenzó a comer heces. Luego, más tarde, buscaba a otros niños o menores para tener relaciones. Pasaba los fines de semana en los baños públicos. Según lo que él contaba en sus relatos, esos olores le hacían excitarse. Cuando salió de la adolescencia, se mudó a Nueva York e intentó tener una vida normal. Se casó con una mujer 9 años menor que él, con la que tuvo 6 hijos. Durante esa época, fue un buen marido y un buen padre. Parecía haber dejado sus instintos criminales atrás, pero no pudo mantener durante mucho tiempo esa fachada. En el año 1903 fue detenido por estafa y fue ingresado en la prisión de Sing Sing, una prisión donde el régimen interno era durísimo. También fue la primera prisión del país en instalar la silla eléctrica. Cabe destacar que en aquella prisión las relaciones sexuales entre Albert y los otros presos fueron legendarias. Pero al salir de prisión se desató su instinto asesino. Según contaba el mismo asesino serial a las autoridades, su primera víctima se remonta al año 1910, donde torturó a un niño llamado Thomas Beden, que sufría una deficiencia mental. 7 años después, mató a puñaladas a otro niño afroamericano, también con una deficiencia mental. Pero el verdadero detonante de su locura fue en 1917, con el abandono de su esposa por otro hombre. Perdido y solo, Albert comenzó a escuchar voces en su cabeza que le incitaban a cometer crímenes en nombre del apóstol San Juan. El 11 de julio de 1924, intentó secuestrar a una niña de 8 años llamada Beatrice Kiel mientras jugaba enfrente de la granja de sus padres. Albert le ofreció dinero para que lo acompañara a buscar ruibarbo en los campos vecinos. Cuando estaba a punto de marchar con él, su madre les pilló y ahuyentó a Fish. En una montaña de pistas sin resolver, fueron acumulándose las víctimas de Fish, y aunque sus crímenes son incontables, también son inolvidables. Pero hay un nombre en concreto que aún hace retumbar los oídos de aquellos que fueron víctimas de Fish. Ese nombre es el de Grace Booth. El 25 de mayo de 1928, Edward Booth, el hermano mayor de Grace Booth, colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario New York World que decía: hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país. Firmó con su nombre y puso la dirección de su domicilio. 3 días después, en 1928, Fish decidió ir a visitar a la familia Booth, con la excusa de contratar a Edward. Al llegar, Fish conoció a la hermana de Edward Booth, Grace Booth, de 10 años de edad. Albert prometió que volverían unos días
y contrataría a Edward. 2 días después, Fish regresó a la granja. Accedió a contratar a Edward y también convenció a los padres de llevarse a la pequeña a casa de su hermana aquella tarde con el pretexto de un cumpleaños. Fish se fue con Grace, pero nunca regresó. Los padres de Grace, desesperados por la desaparición de su hija, denunciaron a la policía, pero no volvieron a saber nada más de Grace. Hasta 6 años después, cuando Albert Fish mandó esta terrible carta a los padres de Grace. La carta decía así: Estimada señora Booth, en 1894 había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre $1 y $3 por libra. Tan grande era el sufrimiento entre los pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir un corte en filete o carne de estofado. El trasero de un chico o chica es la parte más dulce del cuerpo y era vendida como chulete de ternera a muy alto precio. Mi amigo, el capitán John Davis, asistente en el barco de Tacoma, regresó a Nueva York, robó a 2 chicos de 7 y 11 años, los llevó a su casa, los desnudó, los encerró en un armario y los azotó varias veces por día para que su carne fuera más tierna. Primero mató al chico porque tenía el trasero más gordo. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida excepto la cabeza, huesos e intestinos. El chico pequeño fue el siguiente. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409 E100 cercana a la derecha. Él me decía cuán buena era la carne humana y decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928 hice lo mismo con su hija Grace. Le llevé un pote de queso y fresas, almorzamos, me besó. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, la encerré en una casa vacía, en Westchester. Cuando me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y corrió escaleras abajo. La atrapé, la estrangulé, la corté en pequeños trozos, los cociné y me los comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero al horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. No la follé, aunque pudo haberlo hecho. Murió virgen. Después de leer esa terrible carta, la familia Booth fue corriendo a la policía a denunciar. Y gracias al tipo de sobre en el que estaba la carta, que no era un tipo de sobre común, pudieron identificar a la persona que mandó esa carta. Esa persona era Albert Fish. Año 1934, el año que sería el fin para Albert Fish. 2 policías le identificaron. Al principio Albert Fish mostró resistencia, sacó una navaja, la policía le tuvo que desarmar, lo detuvo y lo llevaron a comisaría. Una vez en comisaría, varios policías interrogaron a Albert. Y en el primer interrogatorio, Albert Fish confesó. Había matado a la pequeña Grace Booth. Pero esas no eran sus intenciones. Él tenía pensado matar a Edward Booth, el hermano mayor de Grace. Era más grande, tendría más carne para comer, como él dijo. Pero cuando vio a la pequeña Grace Booth, cambió de opinión y prefirió secuestrar y asesinarla a ella. La historia sobre los terribles crímenes de Albert llegaron rápido a los noticieros de Estados Unidos. Y los ciudadanos empezaron a apodarle como el vampiro de Brooklyn o el hombre lobo de Wisteria. Pero los investigadores no estaban seguros si todos los crímenes que estaba confesando Albert eran ciertos, por lo que en 1935 fue a juicio solamente por el asesinato de Grace Booth. El abogado de Albert intentó que lo declararan loco, alegando que Fish había cometido esos crímenes en nombre del apóstol San Juan. Escuchaba voces demoníacas que le incitaban a cometer esos crímenes. Pero el juez no se lo creyó y pondría un fin a la vida de Albert Fish, el cual fue ejecutado en el año 1936 mediante la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. Y estas fueron las palabras de Albert Fish antes de ser ejecutado en la silla eléctrica. Esta es la experiencia suprema de mi vida. No sé aún por qué estoy aquí, pero aún así la pesadilla se acabó para siempre. Una vez en el corredor de la muerte, la madre de Bill Gaffney, una de las víctimas asesinadas por el vampiro de Brooklyn, fue a esta prisión para hablar con Albert Fish.
quería saber por qué había matado a su hijo. Albert, en cambio, escribió una carta y se la dio a su abogado para que la leyeran después de su ejecución. En esa carta contaba todo lo que le hizo a su pequeño. No voy a leer lo que ponía en esa carta porque era muy parecido a lo que escribió a la familia de Grace Booth, todo tipo de detalles de qué hizo con su cuerpo, qué parte se comió primero, etc. Y esta ha sido la historia del vampiro de Brooklyn o el hombre gris de Albert Fish.